día de hoy es advertencias severas contra las falsas doctrinas. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la santa palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén y amén. Advertencias severas contra las falsas doctrinas, el tema, el título del día de hoy. Esta carta, conocida como una epístola, de las epístolas generales, se les conocen entre los estudiosos de la Biblia, la escribe el apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan. El Evangelio de Juan y el Apocalipsis son escritos que el Espíritu Santo nos dejó a través del apóstol de Jesucristo, el apóstol Juan. Sabemos que Juan escribe siendo él ya el último de los apóstoles vivos. Es decir, cuando él escribe principalmente estas últimas cartas y el libro del Apocalipsis, él está en los últimos días. Era el último de los apóstoles, ya los otros apóstoles ya habían partido, ya habían muerto, ya estaban en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y solo quedaba Juan de esos testigos presenciales que el Señor había llamado. Él hizo parte de sus primeros discípulos, hizo parte de los 12 apóstoles del Evangelio. Y a él, aún ya en tiempos donde ya era muy anciano, él defiende fielmente y de una manera totalmente firme el Evangelio de la salvación por gracia, el Evangelio de Jesucristo. Es decir, mientras recordemos las epístolas, las cartas de Pablo, él defendía mucho acerca de la libertad de la ley, que nosotros somos libres de la ley. Es decir, que para salvar, para nuestra salvación, no tendríamos que cumplir la ley, sino que la salvación es por gracia, es un regalo divino, por cuanto éramos totalmente incapaces para cumplir la ley, Cristo Jesús muere por nosotros y todos los que creemos en esa obra de salvación, entonces recibimos ese regalo divino. Eso era una defensa permanente y continua del apóstol Pablo. Pues asimismo, al apóstol Juan, él de una manera, repito, una manera totalmente directa, él se enfoca en defender los principios del Evangelio, en defender las bases del Evangelio, esas bases que son innegociables, esos principios bíblicos que son innegociables, las doctrinas bíblicas son innegociables. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, puede que la forma de enseñar el Evangelio en las diferentes iglesias sea distinto de una a otra, pero el mensaje tiene que ser el mismo. Una doctrina innegociable, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Adoramos a un solo Dios verdadero que se ha manifestado en la plenitud de la deidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. Eso es innegociable, eso es un fundamento de nuestra fe. Entonces, así vivía este apóstol de Jesucristo, ya anciano, Juan, y él estaba luchando, cuando escribe estas cartas, él estaba luchando contra las filosofías humanas. Estaba una fuerte corriente filosófica con unas nuevas creencias.
y con algo muy grave, que estaban infectando al interior de la iglesia de Jesucristo. Porque esas filosofías, digamos, no estaban solamente en los alrededores, en las afueras de la iglesia, en las afueras de los creyentes, sino que estaba permeando ya a muchos de los miembros de la iglesia con esas doctrinas, con esas enseñanzas filosóficas. Y principalmente estaba contra esas enseñanzas engañosas conocidas como el gnosticismo. El gnosticismo sabemos que era ellos decían o se conoce como un conocimiento superior, un conocimiento elevado. Eso es lo que caracteriza al gnosticismo. Es una secta totalmente peligrosa, la cual debemos de rechazar completamente. Ellos con estas enseñanzas estaban amenazando con destruir esos fundamentos de la fe cristiana. ¿Y esto estaba en qué? Basados en unos falsos maestros. Unos falsos maestros que, aunque decían ser cristianos, estaban entrando enseñanzas a la iglesia que no eran bíblicas. Por ejemplo, ellos decían que Jesucristo no era totalmente hombre, ni que era totalmente Dios. Entonces, que era un poco superior a los hombres y un poco inferior a Dios, como un lugar intermedio. No sé ellos de dónde pudieron haber sacado tal enseñanza, si no es del maligno, si no es con la influencia directa del diablo, de Satanás, como lo llama la Biblia. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es verdadero, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. No es 50-50 ni 99% uno y el 1% el otro. No, 100% Dios, 100% hombre. Y entonces para todo esto ellos empiezan a negar doctrinas, por ejemplo, como el nacimiento virginal de Jesús. Es decir, que Cristo Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Si ellos niegan esto, entonces de ahí niegan la divinidad, porque Jesucristo no arrastró el pecado de la humanidad como si lo arrastramos todos. Todos fuimos concebidos en pecado. Pero como no hubo intervención del hombre, de hombre alguno, para concebir en el vientre de María a Jesús, él fue totalmente limpio al momento de ser concebido. Y esto muestra su santidad, porque él nunca tuvo que ver nada con el pecado en sí mismo, sino para llevar los nuestros, siendo él justo y santo. Entonces todo esto se da por causa de unos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Si vamos rápidamente a Primera de Juan 2, versículos 18 y 19, miremos cómo dice la palabra de Dios, hablando Juan. Y cuando dice hijitos, se refiere a los hermanos en la fe, es decir, se refiere a la iglesia de Jesucristo. No le está hablando a la gente de afuera, a los no creyentes, sino que le está hablando a los creyentes. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En este juego de palabras, como lo podríamos nosotros mirar, ¿qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de esta carta que escribe Juan? Lo que está diciendo es que dentro de la iglesia, en el versículo 18 dice, que dentro de la iglesia hay unos anticristos. ¿Qué significa anticristo? Y ya lo vamos a mirar con mayor profundidad. Estar en contra de Cristo es una interpretación, pero también es colocarse en el lugar de Cristo. Tiene desde el original esas dos interpretaciones. Pues ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Es importante que sepamos que estamos en los últimos tiempos, que en cualquier momento Cristo Jesús viene por su iglesia, llama a su iglesia para encontrarnos con Él en las nubes, como está escrito. Y el versículo 19 entonces dice, salieron de nosotros. Estos falsos maestros, estos que estaban en contra del evangelio, en contra de Cristo, se hacían pasar como creyentes, pero tenían enseñanzas
demoníacas. Si hubieran sido de nosotros, como dice Juan, es decir, si hubieran sido de la iglesia verdadera de Jesucristo, no se hubieran apartado primero que todo de la creencia bíblica. Y por causa de ellos apartarse de la verdad bíblica, ellos entonces ahora se apartan de la iglesia y con esto que buscan arrastrar a muchas personas. Y eso es lo que hace mucho daño a la iglesia, que personas, normalmente estas personas eh, son muy carismáticas, son personas que le saben llegar a la gente, que son muy amables con la gente. ¿Y qué es lo que hacen? Ganarse el favor de ellos y de una manera y otra los van arrastrando poco a poco con filosofías que de momento parecen pequeñas, pero están destruyendo por dentro la fe en Cristo Jesús. Entonces, contra todo esto estaba el apóstol Juan luchando de una manera directa. Es decir, él no se está callando, sino que él está enfrentando duramente a estos falsos profetas. ¿Cómo lo está haciendo? Enseñando a la iglesia la verdad, advirtiendo a la comunidad los peligros que que estaban existentes en aquel tiempo y que aún están existentes, que aún están esas filosofías en medio de nosotros. Así que es importante que estemos atentos. Por eso de ahí tenemos el tema, esas advertencias severas contra las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas también en este tiempo que parecen sutiles, que parecen que no causan daño, pero realmente están socavando la fe de un creyente que no está firme, que no está afianzado en la doctrina bíblica. Entonces, todo esto empieza Juan diciéndoles en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, los anticristos también son llamados falsos profetas. Los anticristos también son llamados falsos maestros. ¿Por qué? Repito, porque están en contra de la doctrina sana, de la doctrina bíblica. Porque muchos le adicionan a la Biblia. Otros le quitan pasajes a la Biblia para acomodar lo que ellos quieren decir a su enseñanza. Es decir, omiten versículos ¿para qué? Para sustentar unas doctrinas personales, no las doctrinas bíblicas, sino unas doctrinas y unas interpretaciones muy particulares, lo cual no es debido conforme a la palabra del Señor. Así que nos dice la palabra del Señor que debemos probar a los espíritus. ¿Qué significa la palabra probar desde el original? Es determinar la pureza. Cuando dice la palabra del Señor que nosotros no creamos a todo espíritu, a todo el que venga con una doctrina nueva, a todo el que nos diga que yo soñé y nos habla muy carismáticamente y parece muy amoroso, pero está apartado de la palabra de Dios, busca simplemente que usted vaya detrás de él. No que vaya detrás de Jesucristo, no que vaya detrás de la Biblia, no que vaya a honrar al Padre, sino que usted le siga a él. Entonces dice, no creas a todo espíritu, sino probad, es decir, que miremos la pureza de sus enseñanzas, si son bíblicas o no son bíblicas. Allí tenemos que centrar nuestra atención nosotros como comunidad cristiana. Debemos de estar atentos, alertas, si lo que se nos enseña es de la Biblia o son simplemente emociones de una persona que quiere quedar bien en medio de una comunidad, que quiere quedar bien en medio de un pueblo, de una ciudad, que quiere quedar bien para recibir aplausos y medallas, o verdaderamente viene con la palabra de Dios y aunque suene dura, la enseña tal como está escrita. Esa es la gran diferencia. Por eso, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y dice la palabra del Señor acerca de esos falsos profetas. En 1 Timoteo 4:1 nos dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice, porque estamos hablando del Espíritu Santo y de los espíritus del anticristo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en los últimos tiempos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Apartarse de la fe verdadera, irse del lugar cierto que es la Biblia para seguir doctrinas de hombres.
Entonces, nuevamente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A escuchar espíritus, y ahí está. Debemos de mirar de dónde viene ese espíritu. Ese espíritu que trae esa persona, ese espíritu está siendo gobernado por Dios, o ese espíritu está siendo gobernado por demonios, porque dice ahí, engañadores que escuchan a quién, a doctrinas de demonios. ¿De dónde vienen esas falsas enseñanzas? De doctrinas de demonios. Y es que sepamos algo, el diablo siempre ha buscado y lo sigue haciendo, siempre busca distorsionar o negar la palabra de Dios. Esa es la función del diablo. Distorsionar la palabra de Dios, cambiarle algunas cosas para que al final, con muchas vueltas y muchas cosas, la persona resulte apartada de Dios, lo cual conlleva a la muerte eterna. Apartados de Dios espiritualmente, eternamente apartados de Dios. Eso es lo que hace el maligno, o hace que niega la palabra de Dios. Recordemos en el huerto del Edén, con que Dios te dijo, hablando con Eva, que si comes de ese fruto morirás. Ciertamente no morirás, está negando la palabra de Dios. Y es como lo hace hoy, a través de los falsos maestros, a través de las falsas doctrinas, a través de ellos, de aquellos palabreros encantadores que, buscando llegar a la gente y quedar bien con la gente, les enseñan lo que ellos quieren escuchar, pero no lo que la palabra del Señor dice. Entonces, el versículo 2 nos aclara y nos dice, en esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. En esto conocer. Entonces empieza a mostrarnos la diferencia. ¿Cómo vamos a nosotros a entender si esa persona viene con el Espíritu de Dios, viene guiado, su espíritu de hombre, de persona, de ser humano, es gobernado por el Espíritu Santo, o si ese espíritu humano es gobernado por el diablo? Porque solamente hay dos posibilidades, o nos gobierna el Espíritu Santo o la persona es gobernada por el espíritu de Satanás. No hay otra opción. Entonces dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Recordemos al principio, cuando hablamos en la introducción, esta enseñanza del gnosticismo, que él no era verdaderamente hombre. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba negando el evangelio, porque el evangelio del mismo apóstol Juan, en el principio, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, es decir, se hizo hombre. Estaría negando Juan 1:1 y siguientes. Entonces, una persona que niega esto definitivamente no tiene el Espíritu de Dios. Pero nosotros podemos profundizar un poco más. Y para conocer si la persona viene o no viene de Dios es si habla y enseña la Biblia o habla y enseña sus sueños. De pronto aquí, no sé quiénes hayan escuchado, algún predicador que sale allí delante de la congregación a decir qué fue lo que soñó, o a decir qué fue lo que sintió en la noche, o a decir que pasó por un lugar y sintió un frío muy, muy estremecedor. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Eso no es lo que tenemos que enseñar, no es lo que me haya pasado a mí lo que debemos enseñar. Es la obra de Jesucristo, ese plan de redención divina la que tenemos nosotros que enseñar a la comunidad. Y eso es lo que determina si la persona viene de Dios o no viene de Dios, versículo 3. Y todo espíritu que no confiese, es decir, lo contrario al que sí confiesa, al que cree en la palabra de Dios, el que cree en en que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Cristo Jesús, ese sí es de Dios, pero el que no es todo lo contrario, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo.
ya lo habíamos visto en Primera de Juan 2:18, que habría de venir el anticristo. De hecho, el anticristo va a venir. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Lo que nos dice es que en este momento hay muchos anticristos. Es decir, no con el poder y la magnitud de lo que va a venir ese anticristo del cual nos habla Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 8, que va a ser un gobernante, un tirano, que va a negar al Dios Todopoderoso, que va a rechazar completamente la obra de Jesucristo y que se va a imponer por fuerza sobre toda la humanidad. Todo esto es lo que nos habla Apocalipsis 13. Ese anticristo está pronto por venir. Primero seremos llevados nosotros. Nosotros no pasaremos por ese tiempo. Me refiero a la iglesia en general, a todos los creyentes del mundo. La iglesia de Jesucristo seremos arrebatados, seremos llevados antes y no sufriremos ese gobierno del anticristo, ¿no? Porque después de ese gobierno vendrá la ira de Dios. Y nosotros no estamos destinados para sufrir la ira de Dios. Pero hay muchos anticristos, es decir, están haciendo algunas cosas de lo que va a ser ese anticristo profetizado. ¿Y por qué hay muchos anticristos en este momento? Porque hay muchas personas que escuchan espíritus de demonios, como nos dijo en Primera Timoteo. Esas personas están escuchando fábulas, se las inventan de sus propios corazones, se las imaginan y salen y dicen: el Espíritu de Dios me está hablando. Están en contra del Espíritu de Dios, están blasfemando contra el Espíritu de Dios, poniendo en boca de Dios lo que Dios no ha dicho. Ese es el espíritu del anticristo. Hay muchos anticristos, ese espíritu está en el mundo y está preparando el camino, porque cada vez más vemos que se deteriora esa comunión con el Evangelio, esa comunión con Dios Padre. Pero el Señor nos dice que contra aquellos, o en oposición a aquellos que hacen parte de ese grupo de anticristos, porque están los falsos maestros, están los falsos profetas, están todos aquellos que se oponen al Evangelio y todos aquellos que le siguen ciegamente, que no se paran por un momento a pensar: esto viene de la Biblia, esto en qué parte de la Biblia está escrito, y si está escrito está bien interpretado, ¿cómo me acerco de una mejor manera? Y es lo que nos dice el versículo 4. Ahí nos dice cómo debemos, dice: hijitos, vosotros sois de Dios, nosotros los creyentes, y los habéis vencido. ¿A quién? Aquellos de que enseñan la falsa doctrina. Pero no porque nosotros tengamos mucha fuerza, no porque nosotros seamos muy inteligentes. Dice por qué. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20. Para que comprendamos quién es el que está en nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. En nosotros está, en los creyentes del Espíritu Santo, a nosotros nos gobierna el Espíritu Santo. Es decir, por eso el maligno no puede entrar en la vida de un creyente. Puede estar en sus alrededores molestando, buscándole cómo le hace caer, presentándole de una manera muy fácil las tentaciones para que caiga en ellas. Y le muestra situaciones difíciles para que usted, buscando que usted blasfeme de Dios. Pero si somos verdaderamente creyentes, permanecemos fieles, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo Jesús nos gobierna, está con nosotros, Él lo prometió, dijo: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y está en, ¿qué? En la persona del Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos de permanecer fieles al Señor. No tengamos miedo, no tengamos temor de lo que pueda decir la gente. Permanezcamos fieles a la palabra del Señor y Él obrará. A nosotros nos corresponde vivir para que la gente conozca el Evangelio como un día nosotros lo conocimos, como un día nosotros, cuando estábamos en el mundo, lo escuchamos a través de otra persona, a través de un mensaje bíblico, y el Espíritu Santo nos abrió ese entendimiento. Muchas personas
quizás está muy cerquita y nosotros lo subestimemos, pensemos que esa persona no le presta atención al Evangelio. Pues les digo algo, quizás Dios a esa persona le quiera hablar a través de usted o a través de cualquiera de nosotros. No nos neguemos a hacer lo que Dios nos ha mandado y hablemos del Evangelio tal como está escrito. No para que la gente recobre ánimos, sino para que la gente se arrepienta y venga delante del Señor. Eso es lo que a eso nos invita el Evangelio. Dice el versículo 5, porque a unos nos escuchan y otros no. Y dice la palabra del Señor. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quiénes son del mundo? Todos los que siguen estas filosofías del mundo. Les agradan las filosofías, les agrada el protagonismo, les agrada tener muchos seguidores, les agrada adularse a sí mismo. El mundo quiere escuchar gente que traiga mensajes de motivación personal, cómo ser un mejor empresario, cómo ser un estudiante exitoso, cómo tener una vida llena de dinero, 10 pasos para la fortuna. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y el mundo les escucha. Y el mundo con sus filosofías les está diciendo, es que para vivir en este mundo no necesitas creer en ningún Dios. Para estar bien puedes escoger cualquier religión, todas llevan al mismo lugar. Lo importante es que tú te superes. Eso es lo que el mundo quiere escuchar. Todo apartado, cual más de la verdad. Y eso es lo que el mundo quiere escuchar. Pero dice el versículo 6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Nosotros estamos llamados a hablar del Evangelio, a predicar el Evangelio y a vivir el Evangelio conforme como está escrito. Conforme a como está escrito, así debemos nosotros vivir, debemos enseñar. El mundo, algunos, muchos quizás no nos van a escuchar, pero si hay uno por allí, con seguridad que Dios quiere que les llevemos el mensaje. Entonces no debemos de pensar que es que esa gente no nos escucha y que nosotros somos una congregación demasiado pequeña en comparación a aquellas mega iglesias que tienen 10.000, 12.000, 14.000, 20.000, 100.000 feligreses. No, el Señor no nos va a decir cuando estemos delante de Él, venga, ¿cuántas personas llevaste a un estadio? ¿Cuántas personas fueron a un encuentro? No, sino obedeciste llevando el mensaje tal como yo lo mandé. Porque el que escoge al final, el que escoge las personas y el que sabe desde antemano quiénes van a escuchar y quiénes no, es nuestro Señor. Él es omnisciente, la presciencia de la que habla el apóstol Pedro, ese conocimiento anticipado, Dios sabe quién escucha el mensaje y quién lo cree verdaderamente. Él sabe quién está escuchando el mensaje, pero no le está prestando atención, no lo quiere poner por obra. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Así que a nosotros nos corresponde ¿qué? Hablar el Evangelio. Quien nos escuche o quien no nos escuche, lo juzgará Dios. No lo juzguemos nosotros, que Dios sea quien lo juzgue. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, sabemos que los que no nos escuchen, sabemos que no son de Dios. Pero aquel que sea de Dios, el Espíritu de Dios lo va a impactar tanto que aunque nosotros no sepamos hablar, como decía Moisés, yo no sé hablar, esa persona va a entender porque no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios hablándole a ellos a través de unas palabras que Dios ponga en nuestros labios. En eso conocemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Allí se centra y se debe centrar siempre toda nuestra atención. Entonces el espíritu de la verdad, ¿dónde está? En la Biblia.
¿El espíritu del error dónde está? En el mundo. ¿El espíritu de la verdad dónde está? En el evangelio de la salvación por gracia. ¿El espíritu del error dónde está? En las filosofías del mundo. ¿El espíritu de verdad está en dónde? En el evangelio de Jesucristo. ¿El espíritu del error dónde está? En las religiones. Ahí vamos entendiendo nosotros la importancia de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a entender de dónde viene ese espíritu? Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos las doctrinas básicas, ese sustento, esa piedra angular en la cual debemos permanecer fieles. Llega cualquiera de estos engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Llegan estos engañadores y con cualquier palabrita nos pueden distraer si no estamos firmes y fieles a la oración. Si no estamos firmes y fieles a la enseñanza bíblica, si no estamos firmes y fieles a esperar en el Señor respuestas. Se escucha mucho todavía. El Señor me dijo que le dijera. Dios me mandó que le dijera. Y va uno a mirar esas profecías, esos mensajes y no tienen sustento bíblico. Pero normalmente eso viene con qué. Por ahí escuchaba, leía tal vez en estos días, una persona que dice ser pastor, delante de toda la congregación, le dice a uno de los asistentes, Dios me dijo que me debías de entregar todos los documentos de la propiedad que tienes y pasarla a mi nombre. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Claro, están buscando riquezas, están buscando vanagloria, están buscando... Y todas estas cosas, ¿por qué las hacen? Las hacen porque están buscando su propio gozo, están tras sus propios intereses, están tras su propio deseo de riqueza. Y eso no es lo que a eso no nos manda la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que le bendigamos con nuestros bienes. Y es decir, que la utilización que le demos a lo que el Señor nos ha dado como riqueza sea para la gloria y honra de nuestro Dios. No es para que se la pasemos al pastor o al director espiritual de turno. No. Si con eso puedes bendecir de alguna manera haciendo una ofrenda para una familia pobre, bien. Está bien hecho y con la ofrenda vas y llevas el mensaje de la salvación por gracia. Detrás de esa ofrenda llega el mensaje de la salvación. Y si puedes ayudar a los pobres, claro que sí. Pero no es por eso que voy a demostrar mi obediencia a Dios y digo en el sentido de que entonces todas las riquezas las paso a nombre de un pastor. Avaricia, un grave pecado que la Biblia condena. ¿Por causa de qué? De no tener entendimiento, de no saber de dónde es ese espíritu, de no saber y no entender que todas las enseñanzas de aquellos falsos profetas son motivacionales. Usted puede porque usted es hijo de Dios y a usted le va a ir bien en la vida. El Señor nunca nos prometió prosperidad en esta tierra y me refiero a la iglesia cristiana. Lo prometió a un pueblo específico llamado Israel, con unas promesas específicas para su pueblo, porque a ellos les dio la ley, a ellos les dio los profetas, a ellos les dio las ofrendas que ellos debían presentar. A nosotros, las promesas de nosotros son espirituales. Por eso, lo que nos dice el libro de Efesios es muy importante, porque allí nos dice que nosotros tenemos promesas espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Nuestra mente, nuestra mirada, nuestro foco está en Cristo Jesús y es allí donde debemos encaminarnos. En saber que lo que tenemos en este tiempo es pasajero. Y repito, lo debemos utilizar para la gloria de Dios. Lo debemos utilizar para que le demos buen uso. Si Dios nos ha regalado una casa, pues esa casa no es para llenarla de desórdenes, no es para llenarlo de adulterio, de fornicación. Esa casa es para que la familia viva en torno a la presencia de Dios. De esta manera estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Si tenemos dinero, no es para gastarlas en fiestas de inmundicia. No, es para que con eso nosotros sustentemos dignamente nuestra familia y podamos ayudar al prójimo si así están nuestros corazones, de tal manera que glorifiquemos a nuestro Dios. Y hay muchos más ejemplos. Pero entonces, ¿para qué vamos cerrando? ¿Para qué vamos concluyendo? Pensemos en lo que estaba viviendo el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba viviendo en medio de una gran mayoría que estaba en filosofías humanas. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Aún peor, aún hay más aceptación en el mundo, en la sociedad, a todas aquellas filosofías humanas, a todos aquellos centros de pensamientos, a toda gente que ya de una manera muy equivocada, pero facilista dicen, usted no necesita creer en nada, viva su vida como quiera. O aquellas gentes que dicen ser creyentes y hablan del poder del universo, porque les da temor decir el poder de Dios. Y no son lo mismo. Dios creó el universo. Dios es Señor del universo. Filosofías que se van metiendo poco a poco en las iglesias. El maligno está gobernando el mundo. El maligno se deleita en las religiones. Las religiones toman algo, algunas porciones de la Biblia, unos pasajes seleccionados hábilmente por el maligno para detrás de eso distorsionar toda la enseñanza bíblica y llegar a un punto de oscuridad donde no hay regreso. De allí es de donde vienen todas las falsas enseñanzas. De allí es donde vienen todas aquellas falsas doctrinas que apartan a la gente de la verdad. Entonces, para que vamos concluyendo, nosotros debemos de estar firmes y fieles al Evangelio de la salvación por gracia. Debemos de estar fieles a la palabra de Dios, buscando conocerla cada día más y más, leyéndola, escuchando atentamente estas predicaciones que están tomadas como doctrina bíblica, es decir, de la palabra de Dios. Indagar por nuestra propia cuenta en las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no dejar de congregarnos, siempre buscando, orándole al Padre en el nombre de Jesucristo, que su Santo Espíritu nos gobierne para que lo que aprendamos como iglesia, como comunidad, sea lo que Él quiere para nosotros. Orémosle al Padre para que en nosotros no hayan esa influencia, no llegue a nosotros la influencia de las filosofías de este mundo, sino que permanezcamos fieles y firmes para Él. Y por último, así como recibimos la verdad, debemos enseñar la verdad. Y quiero terminar con el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y por qué queríamos cerrar con este versículo? Porque no hay un amor más grande que aquel que le dice a su prójimo, a su familia, la verdad. Es una acción, es una manifestación. Dios Padre nos amó enviándonos a Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la verdad. Ese amor fue hecho. Jesucristo vino a decirnos la verdad, a enseñarnos la verdad, a que viviéramos en la verdad que es Él mismo. No vino a dar lo que nuestro corazón deseaba. No vino para que nosotros viviéramos conforme a nuestro propio criterio,
sino que nos enseñó la verdad, aunque dolorosa en muchos momentos, sigue siendo la verdad divina y así la debemos recibir. Y así la debemos enseñar. Cuando dice, amados, amémonos los unos a los otros, hablémonos con la verdad, hablemos el Evangelio. Y claro, como hay tantas filosofías en este mundo dentro del contexto de estos falsos maestros, acojamos a aquellos que están siendo perturbados con malas enseñanzas y traigámoslos no con juzgamiento, sino con un brazo extendido de amor, diciéndole que debemos volver al camino, que debemos quedarnos en la fe de Jesucristo y no apartarnos allí. Arropémoslos como iglesia, como comunidad, en el amor de Jesucristo, restaurándolos, como dice Juan en el libro de Gálatas, en la carta a Gálatas, con ese amor, restaurémoslos, levantémosles, ayudémosles, para que ellos vuelvan al camino y permanezcan en el camino. Y que todos juntos podamos glorificar y exaltar a nuestro Dios. Así que el tema del día de hoy, advertencias severas contra las falsas doctrinas. Amén y amén.